Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Hoy es miércoles 1 de julio del año 2026. Vamos a iniciar con la oración. Rogamos al Señor, Dios omnipotente, que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje las que puedan inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Segundo, pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Con buenos espíritus que original venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Ya a los médiums a quienes encargué de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que han de cumplir, con el fin de que tengan el fervor y recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Bienvenida. Hoy estamos continuando con la lectura que se llama el título Ansiedad y Felicidad. El autor es Leonardo Machado. Hoy nos toca la página 43. Dice, título, la parábola. Entonces un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que lo despojaron, lo golpearon, se marcharon y lo dejaron allí casi muerto. Nadie sabía quién era aquel hombre, de qué raza, de qué color, si era rico o pobre. También descendía por el mismo camino un sacerdote que lo vio pero pasó de largo. Del mismo modo, un levita llegó a aquel lugar pero también pasó de largo. Sin embargo, un samaritano que iba de viaje llegó hasta él y, al verlo, fue movido por una íntima compasión, se acercó al hombre caído, lo puso sobre su propio animal, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él y todo lo demás que gastes ya te lo pagaré cuando regrese. Jesús entonces concluyó para aquel doctor de la ley: ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El doctor de la ley no tuvo más remedio que responder: aquel que tuvo misericordia de él, es decir, el samaritano. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Un comentario de la parábola? Los que pasaron de primero era un sacerdote y el otro del samaritano. Sí, te entiendo. Un levita. Y un sacerdote. Primero un sacerdote y luego un levita. Pues yo pienso que nuestras responsabilidades materiales y espirituales, si no tienen coherencia con lo que nuestro título material o no sé, ¿verdad? Nuestra vestimenta material, o sea, al final no tiene nada que ver con esos títulos, ¿verdad? Porque al final el samaritano, sin tener el título material, hizo lo tuvo correcto, compasión. ¿verdad? O sea, hizo lo que es coherente entre una persona espiritual con el deber ser. Entonces que hay que ser responsables con nuestras, para la redundancia, con nuestras responsabilidades espirituales a lo largo de todo nuestro camino. Sí, muchas gracias. Continuando con la lectura, dice ansiedad, empatía y compasión. No sabemos exactamente quién era aquel samaritano. Sabemos que tenía alguna facilidad financiera. Pagó la posada y usó aceite para tratar las heridas.
Sabemos que por ser samaritano era objeto de prejuicio. Podemos deducir que tenía alguna ocupación que lo llevaba a estar de viaje. Era un hombre que estaba en medio de sus propias tareas, no estaba oficialmente queriendo ser ejemplo para nadie, ni esperando hacer un trabajo para Dios en aquel momento, simplemente estaba pasando. Pero cuando vio a aquel hombre caído, debió de haber sido tocado por cierta compasión. El samaritano de la historia tenía algún patrimonio en el alma que llamamos compasión. El hombre caído podría haber sido él mismo. De hecho, ya era rebajado por el prejuicio ajeno. Sin embargo, en ese caso, no se trataba solo de empatía por identificación. Era algo más. Ese algo más que la empatía y la identificación es lo que llamamos compasión, que es una hija directa del amor. La compasión moviliza una acción amorosa, la empatía y la identificación no siempre lo hacen. Además, en la caridad a veces podemos colocarnos en un pedestal por encima del otro, como si fuéramos los favorecidos y el otro, el miserable por naturaleza. El samaritano en aquel momento tenía más recursos financieros. De hecho, estaba en buenas condiciones financieras, pero eso no significaba que fuera mejor que el hombre que estaba caído. Para ayudarlo y realizar una acción compasiva, el samaritano tuvo que inclinarse para ponerse a su nivel. La compasión en su esencia tiene lo que llamamos humanidad compartida. Es decir, mi dolor no me hace más importante que el otro solo porque en este momento yo esté sufriendo más. El otro también tiene su sufrimiento. Al mismo tiempo, el dolor visible de otro no lo convierte en alguien más necesitado o peor que yo. Tenemos una humanidad compartida en los dolores y en las alegrías. Por eso, para realizar una acción compasiva es importante que sepamos ponernos al mismo nivel. No significa rebajarse, sino inclinarse con la intención de que todos se eleven. Para ayudar compasivamente al samaritano, hizo un desvío en su ruta, es decir, hizo algo más. Sin embargo, al día siguiente volvió a su camino anterior, no quedó estancado en el dolor ajeno. Salió temporalmente de su ruta, se inclinó para levantar a ambos y luego retomó su propio andar. Esa es una gran diferencia de cuando somos movidos por la bondad y cuando lo hacemos por la ansiedad. El samaritano ansioso habría permanecido en la posada hasta que el hombre caído se recuperara por completo. Sus propias ocupaciones habrían quedado relegadas. No obstante, seguramente eran importantes. No sabemos qué estaba haciendo, pero sí sabemos que se dirigía a algún lugar precisamente porque iba de camino. El samaritano bondadoso no se quedó atado a la posada. Cuando somos movidos por la compasión, algo que nos convierte en mejores personas hacia el otro, también somos movidos por la autocompasión. Es necesario amar al prójimo como a uno mismo. Entonces comprendamos que también tenemos nuestras vidas, necesidades, limitaciones, deberes y ocupaciones. Nótese que en la parábola Jesús no especificó cuál era el compromiso del samaritano. Quizá intencionadamente el maestro lo dejó amplio. El samaritano simplemente iba de camino. Cuando somos movidos por la ansiedad de evolucionar, ayudamos pero quedamos paralizados en nuestra propia vida. Generalmente esa parálisis surge porque adoptamos una postura salvacionista, solo que con la postura de Salvador, sin tener la capacidad de serlo, terminamos olvidando nuestro propio trabajo interior. Así, no conseguimos ayudar al otro, porque para asistir a alguien fuera de nosotros necesitamos estar, al menos mínimamente, bien dentro de nosotros mismos. En ese sentido, la evolución de los demás, por más que nos ayude indirectamente, no nos hace evolucionar directamente. La evolución personal requiere una actitud íntima. No seamos corredores de la caridad, seamos la caridad. Además, es interesante señalar que cuando seamos nosotros quienes recibamos ayuda, tomemos con gratitud toda la ayuda posible. No permanezcamos en una postura ingrata y exigente, pensando que el otro tendría que hacer siempre más. No seamos cobradores de la caridad ajena. En otras palabras, no podemos ser deudores perpetuos, pie de página, término que me fue enseñado por una profesora médica psicoanalista, que eternamente se sienten en deuda con el mundo y terminan paralizados por no poder hacer todo lo que creen que deberían hacer. Quieren mucho, pero hacen poco o casi nada, pues nunca están satisfechos debido al elevado nivel de autocrítica.
Por otro lado, no seamos acreedores perpetuos, pie de página. Otro término que me fue enseñado por una profesora médica psicoanalista, que nunca se conforman con el bien que reciben. Así, siempre están reclamando más porque creen internamente que los demás están en deuda con ellos. Tampoco hacen nada, pues consideran que es el mundo el que deberá actuar por ellos y para ellos. ¿Comentario? Ansiedad, empatía y compasión. Pues a mí no me quedó muy claro en el sentido cuando hacían la diferencia entre empatía y compasión, porque ponen como que mayor jerarquía la compasión. No me quedó claro eso. Y yo puedo, según lo que entiendo, el samaritano viene, es empático porque ve la situación difícil, debido a sus recursos, se lleva a un lugar para hospedarlo. Pero acá comentan que con respecto a la compasión, él hubiera quedado relegando sus actividades, viendo que se mejorase y ayudarlo para que ya se recuperase. Considero que son pocas las personas que se dedican a ese punto de compasión, de velar, ver que ya está bien el individuo y continuar con sus tareas. Ya, o sea que la empatía solo fue como haberlo ayudado, pero la compasión es haberse quedado hasta que se recuperó, se siente uno bien y continúa con sus tareas. Gracias. Aquí también nos hace mención con respecto a que en nuestra vida, yo me ponía a analizar cuando hacemos la caridad y corremos haciendo la caridad. O sea, hoy me toca entregar esto, aquello, con nuestro grupo, y lo hacemos corriendo y entregamos, ya hice mi parte, pero sigo siendo la misma persona. O sea, aquí nos indica que me haga ser mejor y que yo tenga un cambio en mi vida. El ser caritativo, entender la posición, ponerme en los zapatos del otro, darme cuenta de si yo he estado en una circunstancia como él y cómo también me está dando una lección para que yo me transforme, porque aquí nos comentan algo bien interesante, ¿verdad? Porque nos da otro ejemplo en cuanto hay algunos que creen que todos tienen el deber de ayudarlos y ellos no hacen nada. O sea, todos, bueno, es muy probable que en determinado momento hubo ciertas circunstancias de que él hizo mucho, pero hay que seguir haciendo y seguir entendiendo que para ser merecedor de esa ayuda también tiene que poner uno de su parte, porque si uno conoce a algunas personas que dicen, no, es que me tiene que ayudar y no sé cómo, pero me tiene que ayudar. Y aquí nos indica que cada uno, lo que mencionaba el Maestro Jesús, a cada uno según sus obras, o sea, a cada uno según el trabajo que nosotros realicemos. También acá nos indica que nosotros no pensemos o no estemos con esa idea, es que todos los que me ayudan, ¿y cómo voy a hacer para pagarles todo el bien? O sea, como tomar en consideración que obviamente muchos nos pueden ayudar con simpatía, con empatía, con espontaneidad y continúan con sus actividades. Entonces nos toca a nosotros no precisamente retribuirles a quienes nos apoyan, con quienes nos apoyan, pero sí a aquellos que realmente no tienen para retribuirnos, pero sabemos que nosotros en determinado momento podemos brindarles un apoyo y nos vamos a sentir bien. O sea, ¿por qué? Porque estamos haciendo poniendo en práctica aquello que estamos aprendiendo. Pero interesante la parte en donde que nosotros aprendamos a sentirnos bien, pero que no nos estanquemos, dice, sino que sigamos progresando, o sea, dentro del proceso en el cual nos encontramos. ¿Algún otro comentario? Gracias. Dice acá, subtítulo: Ansiedad, culpa y bondad. Otro punto que diferencia la bondad, que es
de la ansiedad de querer ser, en la paciencia, la capacidad de saber esperar. Observemos que el samaritano tuvo que recurrir no solo a su bondad, sino también a su serenidad para comprender que las heridas de aquel hombre caído necesitarían un tiempo para cicatrizar. Por más que el samaritano cuidara de esas heridas, sabía que hay un tiempo de sanación. La ansiedad no puede o no saber esperar ese tiempo. La bondad, que es madura, espera, actúa en su momento, sigue luego con sus ocupaciones y después regresa cuando el tiempo lo permita. Entonces notemos que la cuestión no es ayudar o no al otro. Se trata de una conducta muy semejante y muy buena. Por cierto, pero la ansiedad movilizada por la culpa, por el deseo de ser bueno y la bondad madura, en sí terminan generando la acción de ayudar al otro. No obstante, en la ansiedad en general, tanto la ligada a la culpa como la vinculada al deseo de evolución, nosotros mismos nos perjudicamos. En algún nivel y o momento queremos caminar por el otro, olvidando que esa persona necesita andar con sus propias posibilidades. Con ello enfermamos nosotros mismos por el desgaste que la ansiedad acarrea, al mismo tiempo que perjudicamos al otro con el control un poco negativo que la ansiedad ejerce. La ansiedad termina por no permitir una libertad madura. Siendo así, resulta muy interesante la ansiedad de evolución. Ella impulsa nuestros pasos hacia el bien. Sin embargo, necesita venir acompañada de madurez para transformarse en bondad de evolución. Entonces acá nos comentan de ayudarle a los otros, pero nosotros no vamos a forzar a los otros, porque en determinado momento hay ciertas veces, es que usted tiene que mejorar, es que usted tiene que... O sea, se le dan las instrucciones, pero está en cada uno de nosotros si las aceptamos o no. Claro, llega un momento en que acá lo que manifiestan es la ansiedad, como el ponerse nervioso de no ver un cambio, de una transformación en aquella que se le está ayudando. Pero acá nos indica otro punto, la madurez que debemos de tener y la paciencia. Entonces, el tener paciencia y el comprender que en determinado momento cada uno tiene su parte por hacer. ¿Algún comentario? Me gustó la bondad. Sí. O sea, cuando decía la señora bondad o algo así, creo que decía en el libro, ¿verdad? Que uno realmente debe saber esperar, ¿verdad? Sí. Y que todo tiene como su tiempo, ¿verdad? O sea, los cambios o la sanación en ese samaritano pues no era inmediata. Porque sabía que como había que cicatrizar, o sea, tenía un tiempo para recuperarse de la situación que atravesó. Y que es en determinado momento lo que pensemos en aquellos médicos que son conscientes y que son realmente dedicados al servicio, no al lucro, ¿verdad? Que están evaluando, pero dicen sí, va a faltar cierto tiempo para que mejore. Y en realidad es todos, ¿verdad? Porque uno puede tener un amigo o un conocido y uno ayudarlo y uno quiere que esa persona entienda, cambie de inmediato. Y no, o sea, cada quien tiene su proceso, su tiempo, sus asuntos no visibles que tiene que cambiar. Entonces que uno realmente debe ser bondadoso y saber que cada quien sana o evoluciona a su tiempo, sí. No en el tiempo que uno quiere. Sí, y eso nos ayuda a comprender de que cada uno hace su parte. Uno ya hizo su parte, quisiera hacer más, pero hasta donde se lo permitan también. Dice acá en el siguiente título, ansiedad de felicidad. La ansiedad de evolución está muy vinculada a la ansiedad de felicidad. En la visión espírita y en diversos enfoques espiritualistas, la evolución está relacionada con la felicidad y la plenitud. Sin embargo, la felicidad es el anhelo básico de la humanidad, pie de página. Véanse las consideraciones de Aristóteles en su Ética a Nicomaco. La cuestión entonces no es preguntar quién quiere ser feliz, sino qué es la felicidad. Si bien la respuesta a la primera pregunta es casi automática, las palabras para responder a la segunda tienden a surgir con más lentitud.
No es fácil descubrir qué hace la vida feliz, porque cuanto más se busca la felicidad, más se aleja uno de ella y en general, cuanto mayor es la prisa, mayor es el error y la distancia a recorrer. Pie de página. Véanse las consideraciones al respecto de Séneca en su libro de la felicidad. Para optimizar esa búsqueda, pues es útil valerse de algunas reflexiones. Sócrates enseñaba que la mayor de todas las felicidades es el conocimiento de las esencias y de las verdades puras. Pie de página. Véase el libro La sabiduría de Sócrates y el cristianismo redivivo, de nuestra autoría, publicado por la editora IDE. Por su parte, el espiritismo enseña que la felicidad absoluta es patrimonio de los espíritus puros que lograron adentrarse en el conocimiento de las esencias proclamado por el filósofo. A pesar de eso, el ser humano dispone de la posibilidad de ser feliz relativamente, de acuerdo con su grado evolutivo, debiendo incluso buscar activamente ese estado. Esa búsqueda se fundamenta en 3 puntos: la posesión de lo necesario para la subsistencia del cuerpo. Pie de página. Véase Kardec Alán, el libro Los Espíritus, traducción de Guillaume Ribeiro, la edición número 93, y indica las cuestiones 112, 113, 115, 619, 920, 921, 922 y 923. La conciencia moral tranquila, pie de página, véase la Génesis de Allan Kardec, capítulo 2, y la fe en el futuro. Véase el cielo y el infierno de Allan Kardec, parte 1. Sin lo básico para el sostenimiento del cuerpo, el individuo carece de condiciones para pensar en otras cosas, más allá de la propia supervivencia. Por otro lado, los excesos de diversos órdenes, inclusive los financieros, no son capaces de comprar la alegría, ya que no logran llenar el interior del ser. De este modo, garantizado lo necesario para mantener la salud física y mental, ser feliz no es una cuestión de tener o no tener, sino que pasa por la capacidad de emplear útilmente lo que se posee y de no desesperarse por aquello que, a pesar de no obtenerse, tampoco es imprescindible. Con la conciencia en paz pueden alcanzarse la tranquilidad anhelada, la angustia por los acontecimientos pasados se disuelve, el miedo a las incomprensiones se desvanece, el orgullo por las adulaciones no se desarrolla. De igual manera, la fe cumple un papel crucial en la conquista de la felicidad. Sirviéndonos de comparaciones, podría decirse que ella es el salto del gato en la receta de la vida, es la tabla final que enlaza el puente construido por la razón entre la ignorancia y la plenitud. Es el último detalle en la alegoría de la existencia. Con ella, la ansiedad por el futuro incierto se empequeñece. Por lo tanto, para la doctrina espírita, la felicidad es una finalidad, pero de la misma manera es un medio por el cual se debe procurar vivir sin sobrepasar de la necesidad de las posesiones, sin permanecer atado a la angustia del pasado, sin dejarse inflar por la ansiedad respecto al futuro. Por el contrario, procurando hacer esa construcción en el maravilloso momento del hoy y de lo posible. Con esta visión se pueden entender las palabras de Jesús: mi reino no es de este mundo. Pie de página Juan 18:36. El reinado de Jesús, siendo en esencia la mayor felicidad que es el ser humano puede experimentar, está ligado a una condición en la cual la persona logra amar y reconocer en sus actitudes las leyes del Creador. Aquí podemos hacer una pausa. Que continúa, pero hacemos acá la pausa del título Ansiedad de felicidad. ¿Qué opinas tú? Una parte que decía, me gustó que decía, el orgullo no crece con las adulaciones. O sea, que realmente la felicidad no depende de que obtengamos lo que queremos tener, sino de saber cómo aceptar con sabiduría y serenidad que tenemos lo necesario, ¿verdad? Incluso las pruebas o dificultades pues se hacen necesarias para ese entonces. Pero también me gustó el principio que decía que por lo menos se requiere tener lo necesario para subsistir.
porque de lo contrario, pues solo si no tenemos, entiendo yo, como las cuestiones básicas materiales de subsistencia, pues no vamos a tener como un tiempo o una curiosidad incluso, aunque no lo diga ahí claramente, pero como de la espiritualidad, ¿verdad? Entonces que realmente por lo menos sí debemos de partir en tener lo básico para nuestra subsistencia. Sí. Y nos comentan varios puntos con respecto a qué es lo que manifiesta Sócrates, qué es lo que manifiestan diferentes entidades en cuanto a la filosofía y en cuanto a también los libros de la doctrina espírita, para poder analizar, no para encerrarse, sino que analizar cada uno y indicando los pies de página en ese análisis para la ansiedad de la plenitud de la felicidad, y que es posible, pero que también dentro de la doctrina se dice que es ya cuando está uno en un lugar más pleno, más alto, pero que se puede aprovechar conteniéndonos y entendiendo la situación. ¿Qué? ¿No podemos ser felices aquí? Sí, por supuesto que sí. Sí, ya como que estabas diciendo que no. Bien, bien. Bien. O sea que aquí solo, que muchas veces nosotros creemos eso, que no podemos ser. Dice, continuando con la lectura de este tema, que es ansiedad de felicidad, sin embargo, hasta alcanzar la felicidad real en su plenitud, el ser puede, contemplando la parte de la ley de Dios que comprende y esforzándose por ponerla en práctica, sentir, aún en su imperfección, la aurora de esa felicidad venidera. Porque el reino de Dios proclamado por Cristo, símbolo de la felicidad absoluta, no está fuera de la criatura humana, sino que, conforme las palabras del Maestro, está dentro de ella. Pie de página Lucas 17, 20, 21. De este modo, aunque ese lugar de luz interior, verdadera conexión con el Creador, no esté aún plenamente despertado y descubierto, permanece accesible al ser, y así este puede esforzarse a pesar de sus limitaciones por conquistarlo, y en medio de esa buena lucha, pie de página 2 Timoteo 4:7, ir experimentando una felicidad relativa al estadio evolutivo por el cual atraviesa. Tenemos ansiedad por sentir una felicidad plena. No obstante, ella exige tiempo porque necesita un profundo autodescubrimiento y un profundo autodesarrollo. Además, en el ansia de perfección y de felicidad, imaginamos que esa construcción es un proceso rectilíneo. Es verdad que progresamos siempre, como enseñó Allan Kardec. Sin embargo, ese crecimiento espiritual no se da de manera lineal. Tomemos como imagen un edificio con varios pisos que deben alcanzarse por medio de escaleras. Llegar a la cima del edificio es alcanzar la perfección relativa y tener una amplitud de visión que proporciona la felicidad plena. Cada piso simboliza la consolidación de niveles evolutivos. No es posible descender de un piso superior a uno inferior, pues el estadio evolutivo ya está consolidado. No obstante, en la subida por la escalera desde un piso inferior a uno superior es posible subir 2 escalones y bajar 3, avanzar 4 escalones y retroceder 2, detenerse sobre un escalón. No se desciende a un estadio inferior, un piso más bajo, pero el momento de la subida por la escalera simboliza un periodo de aprendizaje y de camino en el que un estadio evolutivo aún no está bien consolidado, y por eso pueden ocurrir aparentes retrocesos, que en realidad son pequeñas caídas de escalones, de alguien que todavía no tiene interiorizado cierto estadio, piso de autodesarrollo. La subida se hace por la escalera y no por ascensores, porque es necesario un esfuerzo personal y un cierto tiempo para realizarla. Otro punto importante a considerar es el hecho de que resulta más difícil subir escalones que bajarlos. El descenso es más rápido, la subida más lenta. Esta me parece una imagen interesante para comprender con mayor claridad el proceso de evolución espiritual, tanto personal como planetaria, y como consecuencia para comprender el proceso de adquisición de virtudes como la bondad, y así el proceso de conquista de la felicidad. Conversando con una amiga sobre este tema, ella me dijo algo muy oportuno, pues si leo, el problema es el que queremos
es que queremos una evolución pura. Una evolución pura, esa es una expresión muy acertada. La pureza es el refinamiento último de la perfección, pero el proceso de evolución en sí está lleno de máculas que nos enseñan humildad para aprender. Querer una evolución pura es como exigir que un niño sea un virtuoso con algún instrumento musical sin antes poder equivocarse en las notas y en ese proceso de errores y aciertos aprender a ejecutar la música con maestría. Querer una evolución pura desemboca más en perfeccionismo que en perfección, y el perfeccionismo es uno de los procesos de rigidez que más enferma el alma y que más genera ansiedad. Los ideales complejos son metas utópicas que deben buscarse con la ayuda de la paciencia para esperar el concurso del tiempo. De lo contrario, caemos, como explicó un benefactor, en el masoquismo del ideal. La felicidad no es masoquista, sin embargo la ansiedad muchas veces lo es. Afortunadamente desde ya tenemos como experimentar una felicidad posible, contentándonos con ella. Nos volvemos más serenos y pacientes y por lo tanto menos ansiosos. ¿Algún comentario? Sí que pues seguramente la sociedad nos ha vendido como dice la lectura, esa ansiedad de la felicidad, ¿verdad? Y la felicidad pues es calma, ¿verdad? Es calma, aceptación, no es precisamente el sinónimo de euforia, ¿verdad? Sí. O de una emoción. Entonces, que tal vez tenemos como que regresar a los conceptos básicos, ¿verdad? De que, como decía ahí del músico, ¿verdad? Que tiene que equivocarse para perfeccionar sus notas, tiene que tener paciencia y pues el interlocutor, que en este caso pues somos nosotros, como los interlocutores de muchos, de tener la paciencia y la aceptación del proceso de cada uno, ¿verdad? Sin confundirlo en la aceptación, de tolerar lo incorrecto, ¿no? Pero que para mí eso me parece como algo difícil, ¿verdad? O sea, cómo aceptar el proceso evolutivo de alguien y cuándo saber, cuándo tener que, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Tener que alzar la voz, ¿verdad? Por algo incorrecto. Se me hace difícil saber cómo respetar el proceso evolutivo de alguien y cómo no tolerar lo incorrecto y cuándo hay que intervenir. Pero sí me gustó de que eso era que la felicidad no es la euforia, ¿verdad? Sí, y también cuando menciona en el ejemplo de subir los niveles de piso y no en el ascensor, sino que en los escalones, porque es el esfuerzo y que es más lento. Y que cuando mencionan que sube 2 escalones y después hace una parada, después sigue subiendo otros escalones, otros 4 y después baja 2, pero dentro de ese ínterin el esfuerzo de ir subiendo para poder ir alcanzando un lugar más alto, pero también lo que tú mencionabas, teniendo la paciencia en su momento, ¿verdad? Tenemos ahora un título que indica ansiedad, ira y perdón. Reconcíliate pronto con tu adversario, Jesús. Pie de página, Mateo 5:25. Ira, resentimiento y culpa. El resentimiento puede ser mensajero de algún aprendizaje. Lamentablemente es un emisario indigesto, pues trae angustia y la idea de que no hay luz, la oscuridad es la propia ira. La ira es una de las emociones básicas que genera más sensaciones desagradables. Además puede hacer que tengamos actitudes un tanto irracionales, irreflexivas y destructivas. Cuando se relaciona con algo externo, toma la forma de resentimiento y puede destruir al otro.
Cuando lo hace con algo interno, toma la forma de culpa y puede destruirse a sí mismo. Inicialmente la ira nos lleva a protegernos. Todos sentimos ira porque es una emoción básica al igual que el miedo. Sin embargo, todos tenemos mucha dificultad para lidiar con ella. Como consecuencias directas de la ira, el rencor y la culpa son dos emociones hermanas con las que también tenemos extrema dificultad para convivir. Cuando estoy resentido, estoy sintiendo cierto nivel de ira asociado a algún grado de tristeza. Porque estoy decepcionado con algo o con alguien. El rencor no es una emoción básica, sino compleja. Por eso mezcla más de una emoción primaria y un componente cognitivo, racional, vinculado a la decepción. El rencor está dirigido hacia el otro. Por otro lado, cuando me siento culpable, experimento algún nivel de ira asociado a cierto grado de tristeza porque estoy decepcionado de mí mismo. La culpa también es una emoción compleja que está dirigida hacia mí. Muchos comportamientos autodestructivos son movilizados por la culpa, porque la ira se dirige hacia mí mismo. Del mismo modo que algunos comportamientos destructivos relacionados con la venganza se dirigen hacia el otro en el sentido de devastarlo. Cuando estoy únicamente triste no tengo un comportamiento destructivo, ni hacia mí ni hacia el otro. Muchas veces ni siquiera tengo energía. Cuando tengo energía para hacer algo destructivo es porque, además de la tristeza, estoy movilizado por la ira que activa mi comportamiento. ¿Un comentario? No. Ok. Como siguiente título tenemos compasión y perdón. Cuando pensamos en la conciliación, pensamos en cómo vamos a manejar estas dos grandes emociones, complejas y hermanas llamadas rencor y culpa. En un nivel profundo, cuando trabajo en la disminución del resentimiento, también lo hago con la culpa y viceversa, pues ambas tienen raíces comunes muy fuertes, especialmente la raíz llamada ira. De este modo, cuando realizo un movimiento de conciliación interna, automáticamente realizo un movimiento de conciliación externa. Y cuando hago un movimiento de conciliación externa, también necesito hacer ese movimiento de conciliación interna. Al final, esos movimientos implican lo que llamamos perdón en relación con el rencor que siento hacia algo o alguien y autoperdón de la culpa que siento hacia mí mismo. Notemos que el perdón y el autoperdón implican algún grado de error real, a diferencia de la compasión y de la autocompasión, que no suponen un equívoco verdadero, sino un nivel de exigencia, criticidad muy elevada que necesita ser atenuado con equilibrio de amor-compasión. Existen personas que son muy críticas consigo mismas y o con los demás y o con las cosas. De esa forma fácilmente se sienten culpables y o resentidas, aun cuando no exista culpa en el asunto, es decir, aunque no exista un error real. Esa elevada criticidad también puede tener relación con un exceso de idealización, que termina siendo una manera complicada de lidiar con la realidad, pues nos hace soñar con un otro que encaje en el molde de mi idealización. Si el otro no se ajusta al molde que yo creo que debería tener, entonces entonces me enfurezco, me siento resentido, exijo demasiado del otro a tal punto de querer que piense y actúe de acuerdo con mis patrones. De ahí que probablemente termine sintiéndome muy resentido, con mucha ira dirigida al otro con gran facilidad, porque creo que él tiene que ser el líder que diga tal cosa, que actúe como yo pienso o como yo quiero. En ese caso, necesito un poco más de amor en la forma de compasión y autocompasión. Enfoquémonos, sin embargo, en el perdón y en el autoperdón. El amor-perdón implica situaciones de error real. ¿Un comentario? Muy identificada con ese. Dice en el siguiente subtítulo: reconciliación, autoperdón y paciencia. Cuando estamos abiertos a la conciliación y procuramos hacer nuestra parte en ella, podemos quedar con la conciencia tranquila y continuar mejor nuestra trayectoria evolutiva. A veces hacemos el máximo de cosas buenas, esa parte de la conciliación,
pero no siempre eso logra que el otro nos conceda el perdón, porque en ocasiones permanece endurecido y aferrado al rencor. Así, si no hay un trabajo de autoperdón, terminaremos sintiéndonos culpables eternamente, como si solo el perdón del otro pudiera absolvernos. De hecho, el perdón del otro es muy aliviador, es muy liberador cuando sabemos que cometimos algún error y nos perdona. Eso puede ayudarnos mucho en la liberación personal, pero no es una condición sine qua non, porque a veces el otro nos perdona y nosotros seguimos martirizándonos. Por eso, el trabajo de autoperdón no depende necesariamente del perdón del otro. Además, hay otra situación. Hacemos todo lo posible para obtener el perdón del otro, pero él permanece implacable, inaccesible y aferrado a la adversidad del rencor, incapaz de salir de esa trama muchas veces durante siglos. Lo curioso es que la mayoría de las veces en la relación equivocada establecida entre dos personas no existe únicamente un verdugo. Es muy común que no haya sido solo tú quien se equivocó por completo. Es muy probable que el otro de esa relación, cualquiera que sea, también haya tenido su parte de responsabilidad para que el equívoco, el error, lo doloroso o incluso lo atroz ocurriera, y no únicamente tú. Infelizmente, en ocasiones, por ser tan impenetrable al cambio justo, el otro entra en el camino de la victimización, descargando todo lo atroz sobre ti, y como tú estás más abierto al cambio justo, tiendes a sentir con más facilidad la culpa. Si no tienes el cuidado integral que implica el binomio perdón o autoperdón, puedes quedar atrapado en la culpa martirizando. Todo esto aquí expuesto contiene un matiz adicional de complejidad, porque hace que la rueda de la destrucción negativa gire con una sutileza impresionante. El rencor fijado el rencor fijado en uno contamina. Por las sutilezas obsesivas de la culpa fijada en el otro. La palabra obsesión aquí empleada se refiere a la obsesión en sus más diversas facetas: autoobsesión, obsesión entre encarnados y obsesión que involucra a los desencarnados. Al final, esas tres esferas obsesivas se alimentan y se retroalimentan entre sí. Si no son trabajados, el rencor y la culpa se vuelven insaciables, porque se transforman en odio, la fuerza más destructora, pues es la ira elevada a su máxima potencia. El odio hace que la persona se convierta en adversaria de la vida, de los demás y de sí misma. En este caso, la cuestión ya no es con nada ni con nadie más, es del otro consigo mismo. La conciliación requiere un cambio de llave. Lo ideal sería que ese cambio se produjera de manera completa e inmediata, pero no siempre es posible a corto ni siquiera a mediano plazo. Felizmente, como reencarnacionistas que somos, comprendemos que ese deprisa, expresado por Jesús, se reviste de la relatividad de la paciencia contenida en el fluido universal. 500 años son un segundo dentro de la grandiosidad del tiempo divino. En ese contexto, hasta que un cambio total acontezca, quedémonos felices y en paz por el cambio clave que el autoperdón logró realizar. ¿Algún comentario? Sí, que a veces, bueno, nos han enseñado, ¿verdad?, de que tenemos que conseguir el perdón de los demás, pero que no hay que confundir, ¿verdad?, que nosotros pudimos haber cometido un error, por grande o pequeño que sea, pero que la otra persona también está en su proceso, ¿verdad? Y aunque nosotros hayamos cometido un error, pero si la otra persona todavía no ha entendido el camino del perdón, pues existe el autoperdón, ¿verdad? O sea, no tenemos que quedarnos sumidos en la profundidad de nuestras equivocaciones, porque, o sea, si nos quedamos como en ese estado, en ese estadio de, pues en lugar de poder solventar ese error del pasado, igual vamos a seguir arrastrando en nuestro rencor con nosotros mismos de no perdonarnos
vamos a arrastrar a otros en esa situación, ¿verdad? Y pues la idea es venir a servir, ayudar y aprender, ¿verdad? Entonces, si el otro no ha entendido el perdón, pues hay que continuar, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Dice que en el siguiente subtítulo, profundizando en el perdón y el autoperdón. Como hemos dicho, el perdón es el remedio para lidiar con el rencor y el autoperdón es el remedio para afrontar la culpa. Solo existe necesidad de remedio si existe una enfermedad. Por lo tanto, la realidad de la necesidad del perdón y del autoperdón presupone la existencia del rencor y de la culpa, es decir, de la ira. Este es un paso inicial primordial. No negar la existencia de esas emociones dentro de nosotros. Para que el perdón no se convierta en negación y tenga su eficacia muy reducida, es fundamental el paso inicial de la aceptación. Para ayudar en esa aceptación inicial, algo interesante es reflexionar sobre la utilidad existencial de la ira, de la culpa y del resentimiento. En primer lugar, la ira es una emoción que cumple una gran función protectora, nos protege de los peligros externos e internos. Por lo tanto, está relacionada con una energía de gran potencial creativo. Tanto la destrucción como de construcción, dependiendo de la orientación que le demos a esa fuerza. De hecho, dentro de las leyes morales, pie de página, Kardec, Alain, el libro de los espíritus, traducción de Guillón, en la 93 edición histórica, la parte 3. Encontramos la ley de destrucción y la ley de conservación, que nos enseñan sobre esas dos polaridades de la realidad creativa de la ley de Dios y cómo la ley divina está dentro de nosotros, pie de página. Y igual Allan Kardec, el libro de los espíritus, cuestión 621. En esa realidad universal también está dentro de nosotros. La destrucción y la conservación son dos caras complementarias de la misma moneda. Así, la ira es un desdoblamiento del instinto de conservación. Ese instinto nos lleva al amor a sí mismos. Para amarse de manera madura, es preciso aprender a protegerse también de forma madura. De modo similar, la culpa en forma de arrepentimiento tiene la función de permitirnos adoptar comportamientos socialmente positivos, abandonando el estadio de la psicopatía antisocial y del narcisismo patológico, para alcanzar un nivel de cambios constructivos en el mundo y en nosotros. La culpa no genera solamente sufrimiento, expiación, sino también obras saludables, reparación, pie de página. Véase Código Penal de la Vida Futura en el Cielo y el Infierno de Allan Kardec. La culpa y el rencor caminan de la mano. Sin embargo, en el proceso de equívocos recíprocos, el rencor ya es un avance en relación con la culpa. La culpa nos deja impregnados de dolor y de atrocidad. El rencor ya nos señala que no somos nosotros los causantes de lo atroz. Así, es un poco más fácil trabajar de manera saludable el rencor que la culpa. Para eso, el resentimiento puede generar comportamientos de protección personal y no actitudes que denoten un nivel de desconfianza y paranoia interior. Por todo esto, queda más claro que el perdón y el autoperdón son procesos que exigen esfuerzo y tiempo. Ninguno de los dos implica banalizar el equívoco, mucho menos ensalzar al agresor. Además, tampoco implica olvido, extinción de memorias. Antes de eso, parecen envolver la adición de emociones positivas con la percepción de algún aprendizaje frente al dolor. Con el tiempo, esas adiciones de memorias y de emociones positivas con las expansiones que la vida nos proporciona van haciendo posible un relativo olvido, una vez que nuevas puertas se van abriendo y ya no nos corresponde seguir mirando hacia atrás. Hay pequeñas y grandes heridas. Hay cuestiones que ya están bien trabajadas dentro de nosotros y existen otras que son verdaderos talones de Aquiles para nosotros. Dependiendo de todo eso, el perdón y el autoperdón serán más fáciles y rápidos de realizarse, o más difíciles y prolongados de concretarse. Además, el autoperdón implica humildad para admitir que nos hemos equivocado. Para personas más desconocidas, una estrategia para lograr entrar en el perdón
es usar cierta indiferencia, ya que se trata de alguien que no tiene raíces dentro de nosotros. Para personas más cercanas, una estrategia es usar la gratitud, que hace resaltar en la memoria las cosas buenas que ellas ya nos han hecho. La indiferencia sigue siendo ira, aunque sofisticada, refinada, pero está bien. Ya es mejor eso que el comportamiento violento y destructivo que de represalia y o venganza. El perdón implica la adición o la sensación de emociones positivas, cierta alegría, gratitud o al menos un alivio por la percepción y entendimiento de que el error que generó dolor posibilitó algún aprendizaje. No es gratitud por el error en sí, sino por los aprendizajes que la vida nos dio a partir del acontecimiento doloroso. Aunque no siempre sepamos lo que es el perdón pleno, perfecto, puro, ágape, tenemos la posibilidad de entender aquello que no lo es. El perdón más accesible a nuestro nivel de conciencia, de desarrollo, es la no violencia, el no desquite, la no venganza. Por lo tanto, es el comportamiento, no necesariamente el sentimiento, la emoción. De todas formas, cuidado con el perdón express, que es más negación que perdón. En el camino del perdón necesito tener autocompasión conmigo mismo por aún no haber perdonado totalmente, que es la meta. Para eso también preciso tener humildad para aceptar que no soy perfecto ni compasivo como me gustaría. En el camino del perdón necesito alegrarme conmigo por las pequeñas metas que ya logro alcanzar y los pequeños horizontes amorosos que ya he vislumbrado. ¿Algún comentario? Aquí nos van indicando la importancia de darnos cuenta cómo ciertos acontecimientos nos van generando dificultades, porque nos van comentando en puntos en la lectura de la obsesión en un momento dado y de la autoobsesión, sentimientos de culpa, la importancia de poder nosotros perdonar pero sin tener el rencor de aquello es que me hizo tal cosa. Sí te disculpo, pero sigo teniendo yo ese sentimiento de me hizo tal cosa. Y acá nos comenta la importancia de soltar y con sinceridad cuando vamos quitándonos eso y pidiendo también apoyo. Asumo yo, apoyo al mundo espiritual para poder nosotros tomar en consideración esos cambios y autoperdonarnos que sí, nosotros cometimos la parte de ciertas circunstancias, pero que sí tenemos derecho y oportunidad de cambio. Y lo que decían que tengamos mucho cuidado con el perdón express. No perdonamos. Así es sencillo. O sea, ese perdón express no es realmente que hicimos lo que nos competía hacer, sino solo lo hicimos de una forma tal vez sin pensar. Mientras que cuando ya se piensa, y nos indica acá adentrarnos, que no es fácil también, o sea, aquí nos indica que no es sencillo, pero es cuestión de esforzarnos para poder llegar a ese punto, ¿verdad? A ese cambio, a esa transformación, de tomar en conciencia de que hay oportunidad para el progreso, pero que todo va siendo paulatino y que aquí nos indica que todo tiene su paciencia para poder lograr ese objetivo. ¿Un comentario? Dice acá, subtítulo, efectos ansiolíticos del perdón y de la compasión. Todas esas reflexiones tienen un gran efecto ansiolítico, pues disminuyen la ansiedad de querer sacar rápidamente de dentro de nosotros esas emociones y energías difíciles de manejar. Con ello, vamos alcanzando tranquilidad, porque vamos construyendo paciencia para con nosotros mismos y para con los demás. La paciencia es una construcción activa de amor hacia mí y hacia los otros. El amor maduro es sereno, no es ansioso. Pequeño el tema, pero que sí hacen mella. El amor no es ansioso, dice. El amor maduro no es ansioso. es sereno.
no es ansioso. Ajá. Qué bonito. Entonces, es pequeño, pero nos hace recapacitar en ese sentido del cambio, de la transformación. Y es que realmente si vemos todo lo que nos vende la sociedad es ansiedad. O sea, toda esa ansiedad, todo es acelerado, todo es euforia, todo es superficial en el sentido de que cómo se va a comparar a nivel comercial que el amor no es ansioso, ¿verdad? Que el amor es sereno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no coincide con ese amor que hay que comprar, que hay que regalar, que hay que gastar, que hay que invitar, que hay que, ¿verdad? Me gustó ese libro. Sí, no, lo hace a uno reflexionar con respecto a los cambios, y también como él es psiquiatra, entonces nos hace profundizar al respecto del tema. Vamos a finalizar acá la lectura del libro Ansiedad y Felicidad.